La definición de Juan Bautista Alberdi sobre la revolución, lo que escribió Alberdi sobre la revolución, es que fue un momento en la Revolución Americana y a su vez de la Revolución Española de 1808 y de la Francesa de 1789. Es decir, que es heredera de la Revolución Francesa. Escribió Norberto Galazo en su Historia de la Argentina: lo que querían los revolucionarios era un gobierno popular, democrático, nutrido de pueblo. Eran un grupo en el que imperaban las nuevas libertades proclamadas por Rousseau, Voltaire y en general los enciclopedistas franceses. Libertad, igualdad y fraternidad eran también acá las razones de la revolución. Pero no es esto lo que nos contaron en la escuela, ¿no? La educación de historia argentina es mitrista, es decir, se basa en los libros que escribió Bartolomé Mitre sobre San Martín, sobre Belgrano. Nos cuentan que el 25 de mayo un grupo de ciudadanos decentes nos liberó del yugo español para permitirnos desarrollarnos, abriéndonos al comercio internacional. Pero nuestros héroes de mayo en realidad eran proteccionistas, eran estatistas y eran industrialistas. Ahora, ¿por qué Bartolomé Mitre escribe esa historia y sus descendientes la mantienen viva aún hoy? Porque cuando Bartolomé Mitre llega a la presidencia quería tener consenso para sus políticas de apertura comercial y para sus relaciones con Inglaterra. Entonces, ¿qué mejor que contarle al pueblo que se basaba en las ideas de los patriotas de Mayo? Y ese ejemplo sigue vigente porque el modelo de país que nos venden hoy sigue siendo legitimado por una historia oficial que niega nuestros orígenes. Nuestros héroes patrios eran progresistas, luchaban por la igualdad, eran proteccionistas, eran estatistas y eran latinoamericanistas. Nuestros héroes patrios se parecían a Perón, a Néstor y a Cristina, no se parecían a Macri, ni a Bullrich, ni a Pinedo. Se trató claramente de un movimiento democrático anti-absolutista. No era inicialmente un movimiento separatista de España, eso recién comienza en 1814, cuando en España prima el absolutismo. Mitre contó que era una revolución anti-española para sostener su sesgo pro-británico. Pero desde 1808 comenzaron las juntas, en Venezuela, en México, en La Paz, en Quito, que asumen para gobernar en nombre de Fernando VII, que era visto como un líder progresista, en ese momento era rehén de Napoleón. Esas juntas democráticas eran hechas a imagen y semejante de las juntas españolas. Cuando vos leés la jura de la primera junta, dicen: juro conservar íntegra esa parte de América a Fernando VII. French y Beruti repartían cintas, en realidad eran unas cintas que se ataban en el brazo, blancas y rojas, y las rojas era porque prometían sangre, y repartían estampitas de Fernando VII. No se estaban liberando de España, estaban siguiendo el modelo de la Revolución Española que siguió el modelo de la Revolución Francesa. Querían democracia, querían justicia. Los héroes de nuestra patria buscaban libertad e igualdad y buscaban la unidad latinoamericana. Por eso San Martín, viendo que su ejército era insuficiente para la tarea, le entrega a sus hombres a Bolívar para luchar en Perú. Lo que buscó el fundador del diario La Nación, Bartolomé Mitre, fue contar una historia que legitimara con los héroes de 1810 lo que él quería crear como héroes de 1862. Él contó, y vos estudiaste, que nuestros héroes de Mayo hicieron una revolución para separarse de España y avanzar hacia una apertura del comercio, como nos dicen hoy. Pero no era así. En realidad, la revolución era por la democracia y la igualdad, y trataba de crear una patria grande en Latinoamérica. Para legitimar su gobierno en 1862, Bartolomé Mitre escribe una historia a su imagen y semejante. Él era pro-británico y anti-latinoamericano. Era pro-libertad de comercio y pro-endeudamiento. Por eso levantó en la historia a quien nos endeudó primero, Bernardino Rivadavia. Los Mitre nos proponían como semicolonia británica antes y nos proponen como semicolonia norteamericana ahora. Lo que pasó el 25 de mayo no fue una lucha internacional, sino una lucha civil. De un lado estaban los de los blasones mobiliarios y el fanatismo religioso, defensores del orden, las jerarquías sociales, blancos, desdeñosos del indio, del mestizo y del negro, temerosos de las nuevas ideas igualitarias que venían de Francia.
Y del otro lado, ¿quién estaba? Porque ¿sabés quiénes eran? Los apellidos de estos tipos, de los godos. ¿Sabés quiénes eran? Los que resistían la revolución eran los Álzaga, los Martínez de Hoz, los Ocampo, los Sáenz Valiente, los Pinedo. Y del otro lado estaba Mariano Moreno, Castelli, Belgrano, y los trabajadores, French, que era cartero, Beruti, que era empleado del Estado. Hablaban nuestros revolucionarios de que no deben existir diferencias de cuna entre los seres humanos y preconizaban los derechos del hombre. Belgrano decía que no debíamos exportar materias primas sin manufacturarse. Moreno se declaraba proteccionista. ¿Les contaron eso en la escuela? Dicen que habían invitado nada más que a la clase alta, pero que los chisperos hicieron unas entradas truchas y se metieron adentro. No votó en ese cabildo la gente decente, como nos cuenta el Villiquen. El hombre fuerte de la primera junta era Mariano Moreno. Vos sabés que nuestros héroes no eran moderados, ¿sí? Moreno toma la parte violenta de la Revolución Francesa y dice: póngase en circulación la sangre, y habla de cortar cabezas. Belgrano, sable en mano, amenazó con tirar a Luis Rey por la ventana si no renunciaba. Y decían malas palabras también. Cuando hubo un movimiento contrarrevolucionario en Córdoba, Moreno manda a ejecutar a los contrarrevolucionarios y no se hace, no se cumple su orden. Entonces el tipo escribe: respetaron sus blasones cagándose en las órdenes de la Junta. Les enseñaron que nuestros héroes eran como Novarecio. No, nuestros héroes se cagaban a trompadas y te cagaban a puteadas. ¿Y por qué se hizo la revolución? Escuchen el plan de operaciones de Moreno. El 31 de agosto, Moreno presenta su plan de operaciones. Es el primer intento de reemplazar una burguesía inexistente, como ahora, por la acción del Estado. Bartolo de Mitre, claro, jamás la incluyó en sus libros de historia. Algunas de las cosas del plan de operaciones de esa primera junta se destinarán entre 200 y 300 millones de pesos del Estado a desarrollar fábricas, artes, ingenios, agricultura y navegación. Para conseguir el dinero, Moreno propuso apropiarse de 500 millones de pesos de los más acaudalados. ¿Les suena? Apropiarse de 500 millones de pesos de los más acaudalados. ¿Les suena? Hay un pibe Máximo que anda con un proyectito así. Dijo Moreno: es máxima aprobada que las fortunas agigantadas en pocos individuos no solo son perniciosas, sino que sirven de ruina a la sociedad civil, absorben el jugo del Estado y en nada remedian las necesidades de los infinitos miembros de la sociedad, demostrándose como una reunión de aguas estancadas que no ofrecen otras producciones sino para el terreno que ocupan. Pero si ese dinero corriera en todas las direcciones, bañando todas las partes, no habría un solo individuo que no las disfrutase. Estatizan minas de oro y plata, crean una empresa nacional de seguros, limitan importaciones, se definen contra el comercio sin aranceles, se distribuyen tierras, pequeñas fracciones. Recibe el apoyo decidido de Belgrano, que se declara proteccionista e industrialista. Castelli también apoya a Mariano Moreno, pero cuando estos dos están peleando lejos, Moreno es apretado, es presionado por sus ideas. Le imponen la Junta Grande, en la que diluyen su poder, termina renunciando y luego lo matan. Moreno viaja en barco a Inglaterra, la mujer recibe un abanico de luto antes del viaje. La Junta nombra un reemplazante que dice: por si no llega a puerto. ¿Cómo sabían que no iba a llegar a puerto? Moreno dice antes del viaje: no sé qué cosa funesta se me anuncia en mi viaje. Moreno tiene fiebre en los primeros días. El capitán se niega a llevarlo a las costas de Brasil y él mismo, el capitán, le da una inyección que se supone que es la que lo mata. Lo matan por sus ideas revolucionarias, lo matan por el país que soñó, que no es el que te contaron en la escuela. San Martín fue un continuador del morenismo. Dijo San Martín: la Revolución de Mayo significa reivindicar los derechos del pueblo y concluir con los privilegios. Nuestra lucha no es una guerra de conquista ni de gloria, sino una guerra contra los prejuicios y la tiranía. Como Moreno, San Martín expropia caballos, estancias y fincas. Bartolo de Mitre jamás lo contaría, porque no puede hacer quedar al padre de la patria como un atentado contra la propiedad privada.
San Martín impone severísimos impuestos extraordinarios a familias de noble estirpe. ¿Te suena? Con eso creó el ejército de los Andes, y no con donaciones de las damas mendocinas. San Martín se declara a favor del proteccionismo industrial y de la intervención del Estado, según lo escribe José Ignacio de Rosa, gobernador de San Juan. Mirá, los medios no solo te hacen votar mal, no solo te hacen amar a tu enemigo y odiar a quien lucha por tus intereses. Ese engaño cotidiano se monta sobre un engaño histórico que aprendés en la escuela. Nuestros héroes patrios no se parecían a Mitre, ni a Videla, ni a Martínez Dios, ni a Pinedo. Se parecían a un gobierno popular. Se parecían en todo caso, y lo más parecido que hemos tenido en la historia es el peronismo. Solo la verdad nos hará libres. ¡Viva la patria, carajo!